Nos encontramos en el mes de Elul, que es un mes de preparación para todas las fiestas importantes del mes de Tishrei y el mes siguiente, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Shmini Atzeres, Simchas Torah. El mes de Elul prepara a cada persona para esas fiestas. Y la preparación consiste en hacer un balance de todo lo que uno hizo a lo largo de todo el año, qué pasó, lo que uno sí hizo, lo que uno no hizo, etcétera, y en qué podemos mejorar, hacer como un balance que hace toda persona de negocios. Un momento del año cierra, por así decir, y empieza a ver qué tiene, qué no tiene, qué le falta, etcétera. Esto es lo que consiste el mes de Elul, y ese balance tiene que ser hecho en cada uno de los aspectos del servicio a Dios de la persona, en el aspecto del estudio de Torah, en el rezo, en la tfila, que es el concepto del rezo, en tzedaka, en la caridad que una persona ayuda, en cuanto pensamos en Moshiach durante el año, etc. Ahora bien, nuestros sabios encuentran, como está explicado en otros lugares también, diferentes alusiones al mes de Elul en diferentes versículos en la Torah, que justamente tienen que ver con Torah, con tfila, etc. Pero hay un lugar en la Torah en donde está claramente escrito el mes de Elul, no es solamente una alusión. Y este lugar en la Torah hay una enseñanza del Baal Shem Tov al respecto de este asunto. Y esta enseñanza hace referencia específicamente al mes de Elul y justamente a los últimos días del mes de Elul, que son los días de Slichois. Slichois son una serie de plegarias que se recitan los últimos días de Elul. El mundo sefaradí la recita durante todos los días de Elul, todo el mes de Elul entero. Pero el mundo ashkenazí, la última semana antes de Rosh Hashanah, recitamos una serie de pedidos de súplicas en los cuales le pedimos a Dios que nos perdone. Slijá quiere decir perdón. Le pedimos a Dios que nos perdone y que sea misericordioso, etc. Ahora bien, ¿cuál es el lugar en la Torah en donde está claramente expresado el mes de Elul? Esto es una historia, que no voy a contar toda la historia ahora, está en el capítulo 43 de Breishis, del primer libro de la Torah, el versículo 10. La historia es que Jacob perdió a su hijo Yosef. Yosef era virrey en Egipto. Estoy salteando partes, por supuesto, porque no voy a contar toda la historia ahora. Y cuando Yosef vea que sus hermanos se acercan a él, él se oculta, no revela su identidad, y básicamente se queda con Shimon, uno de los hijos de Jacob, y los hijos de Jacob vuelven hacia su padre Jacob, sin Shimon, por supuesto, y con la información de que solamente pueden volver a Egipto para comprar comida, que es la parte de la historia, si llevan también a Binyamin. Entonces cuando se quedan sin comida, Jacob pide que vuelvan a buscar comida, y básicamente Yehuda, entre otras cosas, le dice esta frase. ¿Qué dice Yehuda? Si no fuese porque tardamos, ahora hubiésemos vuelto ya 2 veces. ¿Qué quiere decir? Jacob no quería enviar a Binyamin porque ya perdía a Yosef. Ahora perdí a Shimon, voy a perder también a Binyamin. No quería enviar a Binyamin. Entonces, Yehuda dijo, esperemos hasta que nos quedemos sin comida. Se quedaron sin comida efectivamente. Y ahora había que buscar, etc. Y Yehuda le dijo a Jacob, deja que yo me hago cargo de Binyamin. Yo te lo voy a traer vivo acá. Si vos nos hubieses dejado de ir antes, ya hubiésemos vuelto. Ya hubiese tenido a Shimon, ya hubiese tenido a Binyamin. Bien. Ahora, el versículo dice aquí, Lula es mamano, Lamed Vav, Lamed Aleph es la palabra Elul. Si uno ve esta palabra escrita al revés, es Aleph, Lamed, Vav, Lamed, Elul, claramente. La enseñanza de Baal Shem Tov está expresada en una carta del Rebbe anterior, Rabbi Yosef Yitzchak Schneerson de bendita memoria, y dice así: el Rebbe nos enseñó, nos dijo, aquello que escuchó de su Rebbe, por así decir, de Baal Shem Tov. El Alter Rebbe enseñó algo que escuchó en nombre del Baal Shem Tov. Cuando la Toira dice si no fuese porque tardamos, ahora hubiésemos vuelto ya 2 veces. Es decir, shavnu pa'amayim, hubiésemos hecho tshuva. Hay un retorno 2 veces, que son 2 tipos de tshuva, 2 tipos de retorno. El primero se refiere a un retorno general en Rosh Hashanah, que es el concepto de Kabbalah Sel Malchus Shamayim, aceptar el yugo del cielo. Es decir, la esencia de Rosh Hashanah, ¿cuál es? La esencia de Rosh Hashanah es Hamelech, el rey. Ese día coronamos a Dios como rey por sobre nosotros y por sobre toda la creación. El asunto de Rosh Hashanah no es tshuva, no es retornar hacia Dios, sino es algo muchísimo más básico y general. Si nosotros no aceptamos que Dios es el rey, no existe tampoco retornar a nada.
Si nosotros no aceptamos que Él es el rey, no existen tampoco mitzvot, no existen preceptos. Y si no hay preceptos, tampoco existe nada mal, porque nunca hubo ninguna orden. Entonces, el primer asunto básico y general, central en el judaísmo es Hamelech, aceptar que Dios es el rey. Después puede existir todo el resto de las cuestiones, todo el resto del judaísmo entero, por así decir. Entonces, hay Shavnu Zefamoy. Ya hubiésemos hecho dos chuvos, dos retornos. El primer chuva es un retorno general de Rosh Hashanah, que tiene que ver con la aceptación del yugo del cielo. El segundo asunto de retorno es una chuva pratis, en contraposición a klolis. Klal significa general, prat significa particular. Hay un segundo nivel de chuva, de retorno, que es particular, y esto ocurre en Yom Kippur, en el Día del Perdón, en donde se identifica y particulariza cada uno de los pecados para limpiarlos y purificarlos. Estos dos niveles de chuva, el de Rosh Hashanah en general y el de Yom Kippur en particular, dependen de Heshbon HaNefesh, del balance, raconto de acciones del alma que la persona hace en el mes de Elul. Si la persona no es consciente de lo que sí hizo, lo que no hizo, etcétera, lo que tiene, lo que le falta, entonces tampoco tiene nada que retornar, porque no sabe ni siquiera dónde está parado. Y esto es lo que quiere decir el versículo de vuelta en Parshas Miketz, en Breishis, en el libro de Breishis, en el capítulo 43, versículo 10. Lulei Smamano. Lulei tiene las mismas letras que la palabra Elul. Lulei Smamano. Smamano significa nos detuvimos, fuimos lentos, por así decir, porque la persona tiene que ser lento, detenerse y alargar en este balance del alma durante el mes de Elul. Y entonces, Lulei Smamano en el mes de Elul. Vas a ser meticuloso con cada uno de los asuntos en los cuales tenés que hacer un balance. Toira, Avoida, Gmilas Hasadim, es el estudio de Toira, el rezo, las buenas acciones, Tzedaka. Entonces, ahí puedes hacer dos tipos de tshuva. Lulei Smamano, si te detenés en Elul, entonces tenés dos niveles de tshuva, el de Rosh Hashanah y el de Yom Kippur. Es decir, de acuerdo a cómo tu balance fue en el mes de Elul, va a ser la avoida, el servicio a Dios, en estos dos niveles de tshuva, de Rosh Hashanah y Yom Kippur, el retorno hacia Dios. Sin embargo, continúa el rebe anterior, la preparación del mes de Elul es una preparación general. Y debe también haber una preparación particular. No alcanza con lo general, sino que tiene que ser algo detallado y particular. La preparación particular para el servicio a Dios en Rosh Hashanah, que ya dijimos que es la aceptación del yugo del cielo, ¿cuándo ocurre? En los días de Slichois, justamente los últimos días del mes de Elul. ¿En qué consiste la preparación particular de los días de Slichois? Bakashas Rachamim Betachanonim, la petición de misericordia, las súplicas a Dios. Esta es la preparación particular antes de Rosh Hashanah, como un sirviente que suplica a su señor, a su amo, pidiéndole perdón, entendiendo la verdad. ¿Cuál es la verdad? Otro versículo. Tuyo, Dios, es la caridad y nuestra es la vergüenza. Esta es la preparación particular del mes de Elul. La preparación general es un balance, como ya dijimos, en todos los aspectos de la tierra, pero hay una preparación particular, que es el concepto de la súplica. Más allá del balance, bueno, yo tengo esto bien y esto mal. Bueno, pero acércate a Dios suplicándole a Él como un esclavo frente a su amo. Y la preparación particular para el servicio a Dios de Yom Kippur, porque el mes de Elul es una preparación general, tanto para Rosh Hashanah como Yom Kippur. Lulei es mamano, tanto cuanto te detengas en el balance en el mes de Elul, entonces tenés dos tipos de chuva, de Rosh Hashanah general y Yom Kippur en particular. Pero ¿cuál es la preparación particular para Rosh Hashanah? Los últimos días del mes de Elul. ¿Y cuál es la preparación particular para Yom Kippur? Los días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Es decir, hacer y Chuva, los 10 días de Chuva, los días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur son días de preparación particular para todos los asuntos de Yom Kippur. Entonces vemos que hay varios lugares en donde aparece la palabra Elul al respecto de diferentes asuntos, pero hay uno donde está la palabra esta en forma clara y concreta. Ahora bien, como dijimos antes, el asunto central de Rosh Hashanah no es Tshuva, no es el arrepentimiento, sino que el asunto central de Rosh Hashanah es Hamelech, coronar a Dios como rey por sobre nosotros. Entonces, así como en la coronación de un rey
se hacía con simcha gedola, con muchísima alegría. De la misma manera, el concepto general de tshuva, al respecto de si aceptamos a Dios como rey o no durante el resto todo el año, qué pasó y cómo va a ser el resto del año, etcétera, y el siguiente año, este asunto en particular de coronación del rey y de nuestro balance sobre la coronación del rey tiene que ser hecho con extrema alegría. Y esto es uno de los conceptos que el Rebbe mencionaba muchísimas veces, que todas las mitzvahs hay que servir a Dios con alegría. Todas las mitzvot hay que cumplirlas con alegría. Incluso la mitzvah de tshuva también hay que cumplirla con alegría. Es decir, aceptar a Dios como rey por sobre nosotros no es un peso, que ahora tenemos que cumplir estos preceptos y aquellos preceptos, sino todo lo contrario. Es una simcha gedola, es una gran alegría, porque podemos trascender, superar nuestras propias limitaciones de seres humanos y revelar la presencia de Dios en nuestro mundo, en nuestra vida y en todo lo que está a nuestro alrededor, que en la práctica esta es la motivación por la cual Dios creó todo el universo, que Él esté revelado aquí abajo, como tal y cual Él es, su propia esencia, y esto vamos a poder verlo con los ojos de carne y hueso, con la venida de Moshiach pronto en nuestros días.